Venimos a la parte uno. Estuvimos el lunes pasado hablando de la introducción hacia el enfoque de las ovejas y hoy vamos a estar en la parte uno. Vamos a hablar de la oveja, la engordada. La engordada muy probablemente la vamos a tocar en dos lunes. Hoy, de una manera general, la presenta Ezequiel y después la vamos a aprender o la vamos a tocar en relación a la par de las ovejas débiles. Pero igual vamos a ir de manera individual. Cuando iniciamos el texto de Ezequiel en el capítulo 34, en el verso 1, donde vamos a empezar a desarrollar el estudio que vamos a tener durante las próximas semanas, dice así el verso 1, y vamos a ser muy cuidadosos a la hora de estudiar. Es mucha la información que hay a veces en un solo verso y tenemos que buscar todo el contexto cultural, el contexto político, religioso, geográfico. Hay muchas cosas que no podemos dejar pasar por alto para poder aprender a profundidad lo que el Señor tiene para nosotros en estos temas de las ovejas, como lo estamos haciendo en el tema de los enfoques de la oración. Dice el verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Voy a hacer una pausa aquí para que prestemos atención cómo inicia esta profecía, cómo inicia esta advertencia, cómo inicia esta llamada de atención de parte de Dios a través de Ezequiel. Cuando él le empieza a decir qué es lo que tiene que hacer, cuál es el propósito de este llamado. Si bien es cierto que vamos a estudiar cada una de las ovejas mencionadas aquí en este capítulo, la razón principal por la cual Ezequiel está profetizando es para llamar la atención, para advertir a los pastores. Cuando vemos esto, muchas veces la gente se concentra solamente en las ovejas, lo cual es bueno para que nos identifiquemos cuál de las ovejas es usted, si somos una o somos varias en cuanto a conducta. Pero todo el problema que las ovejas tienen, lo que vayamos a estudiar de las ovejas, ya sea en cuanto a su debilidad, en cuanto a su enfermedad, en cuanto a su desobediencia, todo está girando alrededor de la mala administración que está haciendo del rebaño el pastor. Todo está girando alrededor de la mala enseñanza, doctrina que los pastores estén presentando. Por eso él inicia en el verso 2 diciéndole a Ezequiel que profetice. Profetizar en este caso no solamente es hablar de lo que ha de venir a futuro, sino también predicar, enseñar. Cuando usted en Ezequiel capítulo 37 escucha que el Señor dice que profetice sobre los huesos secos, está hablando de predíqueles sobre los huesos secos. Eso incluye no solamente eventos a futuro, sino lo que está pasando en el momento. ¿Por qué? Porque la Biblia, en cada uno de los tiempos en que se ha hecho la profecía, no solamente se ha lanzado una idea que permanece en el tiempo durante los años y nos alcanza a nosotros y alcanza a los que vengan de nosotros, después de nosotros, sino que hay un llamado de atención particular a las personas del momento. Entonces, cuando Ezequiel le es llamado que profetice de parte de Jehová contra los pastores, se está refiriendo a dos tipos de personas en autoridad. A los pastores, refiriéndose a los sacerdotes, a las personas que tienen que enseñar utilizando la figura de las ovejas, y a los reyes. A los reyes se les llamaba también pastores, no por el hecho de pastorear, sino por el hecho de que tenían que tener de parte de Dios un mensaje, una administración, una enseñanza hacia el pueblo. Nosotros nos vamos a concentrar en la enseñanza de cada oveja sin olvidar de dónde viene el problema, que es los pastores. Por eso es que le dice profetiza contra estas personas. Y dice el texto, profetiza. Después de que le dice que profetice, le dice nuevamente profetiza. O sea, ahí lo que hay es un hincapié, ahí lo que está haciendo es reafirmando lo que tiene por tarea. Predíqueles, predíqueles a estas personas. Pero usted no ve que le dice predíquele a las ovejas.
Usted no ve que le dice profetícele a las ovejas. Está diciendo que a los maestros. Nosotros vamos a tomar estas enseñanzas para nosotros los pastores, para los líderes, mayormente, aunque estamos enfocando a las ovejas. Así ha dicho Jehová el Señor. Esto es importante. No lo está diciendo cualquier persona, no lo está diciendo el mismo Ezequiel. No es algo que venga de una idea de algún otro predicador, de algún tipo de enseñanza de otra persona, sino es algo que viene directamente del corazón del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Jehová está hablando de Dios Todopoderoso, y cuando dice Jehová el Señor está hablando del Dios Todopoderoso que reina. Y empieza con esta exclamación: ay de los pastores de Israel. Este ay trae una connotación de sufrimiento, trae una connotación de dolor, trae una connotación de un llamado de atención a lo que se les ha de venir. Es lo que leemos también allá en Mateo capítulo 23, cuando el Señor le llama la atención a los fariseos y le dice: ay de ustedes fariseos. En ese contexto está hablándole a sacerdotes en el Nuevo Testamento, y también les hace una llamada de atención al sufrimiento, al dolor por el cual van a pasar. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de no haber hecho el papel que les tocaba de la manera que Dios lo había establecido. Y cuando él le dice: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Apacentar es dar de comer, apacentar es estar al cuidado de estas ovejas, al cuidado de este rebaño. Pero viene y dice él: hay de ustedes pastores de Israel, refiriéndose a los pastores descendientes de Jacob, a los líderes descendientes de Jacob, sean reyes o sean sacerdotes, sean reyes o sean líderes espirituales. A estas personas les está diciendo que se están apacentando a sí mismos. O sea, no están alimentando a las ovejas, sino que se están alimentando a sí mismos. Y pregunta, ¿por qué hace la pregunta? Porque cuando Dios quiere resaltar algo, que nosotros le prestemos atención, tiene por costumbre en la Biblia repetir las cosas. Cuando hay una repetición, lo que está haciendo es un énfasis en el mensaje. No apacientan los pastores a los rebaños. O sea, le dice: ustedes están apacentando a ustedes mismos, ustedes están alimentando a ustedes mismos. Y pregunta: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? La pregunta es porque de una manera retórica le está preguntando: no, no están ustedes para cuidar a las ovejas, no están ustedes para alimentar a los rebaños, no es para ustedes que se tienen que cuidar, o sea, no están puestos para ustedes. Nada está hecho para ustedes. Si nos venimos al contexto actual en la iglesia, si el Señor estuviera hablándome a mí directamente desde este enfoque, o al pastor Miguel desde este enfoque, o al pastor Alejandro desde este enfoque, nos estaría preguntando a nosotros, no solamente en la parte material y en la espiritual, sino en un enfoque de cuidado del rebaño, en este caso la iglesia. En este enfoque estaría diciéndonos a nosotros: yo no los puse para cuidar a la iglesia, no para que se cuiden ustedes solos, no para que, voy a ver si lo planteo de esta manera. Una vez una persona dijo que iba a poner una iglesia, una congregación, porque necesitaba trabajo, porque era una forma de ganarse el trabajo y que conocía mucho de la palabra, entonces que era una forma de bendecir a la gente y de tener un trabajo. Ahí ya vamos mal. Porque significa que el propósito, el enfoque es tener trabajo. Ahí es donde los pastores se convierten en asalariados, lo dice Jesús en el Nuevo Testamento. Los que cuidan a las ovejas por salario son los que van a salir huyendo. Cuando no les alcanza la plata, cuando tienen problemas, cuando la gente ya no los atiende, al final de cuentas algo les va a mover el piso y se van a ir. Ahí no hay convicción, ahí lo que hay es un interés, una necesidad personal y no una necesidad espiritual de agradar a Dios. Por eso le pregunta: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Y dice el verso 3 en la línea de pensamiento, y aquí vamos a entrar a la oveja que vamos a estudiar sin desconectarnos, que la llamada de atención se le está haciendo a los pastores.
Y ahora vamos nosotros a ver cómo somos parte de este problema que los pastores están enfrentando con Dios, cómo nosotros somos parte activa, pasiva de lo que está pasando. Porque le pregunta, o le pregunta, no, más bien afirma, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Ok, cuando está hablando de la oveja engordada, se está significando de aquella oveja que tiene ya grasa, porque aquí lo está diciendo, está hablando de que está engordada, tiene grosura. ¿Qué es la grosura en términos bíblicos? En términos bíblicos, la grosura refiere o representa energía, representa vitalidad, porque una ovejita flaca se va a morir por el frío, una ovejita flaca se puede morir por pasar hambre, la ovejita gorda no, la ovejita gorda se va a sostener, va a poderse mantener bien en medio del clima, va a poder sostenerse en medio de cualquier dificultad que se dé porque el cuerpo está con la capacidad para soportarlo. Entonces él le dice, se come la grosura, o sea, se come la vitalidad de esas ovejas, la fuerza de esas ovejas. Si hablamos en el contexto actual, podríamos estar hablando que esta oveja engordada representa la prosperidad material, pero también representa la comodidad de estas personas. Cuando le está diciendo a él que se viste de la lana, que es lo que protege a la oveja, está hablando de una manera simbólica que por fijarse en las ovejas engordadas, a las que tienen prosperidad material, a las que no les hace falta nada, está descuidando a las ovejas que les falta, a las ovejas que necesitan. Por enfocarse solo en estas, a ver si voy a subrayar esto que acabo de decir. Enfocarse solo en estas, no es que no se enfoque en estas, es que se enfoque solo en estas. Al enfocarse solo en las prósperas, al enfocarse solo en las que le producen beneficios, como se está alimentando a sí mismo, entonces se está descuidando a las demás. Cuando el Señor llama la atención a esto, también lo podemos ver en el libro de Jueces, cuando los levitas estaban descuidando al pueblo por mantenerse a sí mismos como sacerdotes, especialmente los del templo. Los sacerdotes del templo recibían ofrendas que tenían que compartir con los sacerdotes de los pueblos, los que no estaban como sumos sacerdotes fijos en el templo, sino que en lugar de darle parte de las ofrendas que llegaban a los sacerdotes que venían a oficiar cada 15 días de cada una de las tribus, los dejaban ir sin nada. Estos sacerdotes pasaban hambres y por pasar hambres entonces se acomodaban a cualquiera que los contratara. Eso lo vemos en el libro de los jueces. Entonces alguien los contrataba y los ponía a trabajar y ellos con tal de poder alimentarse, le servían a cualquiera y esto hacía que el pueblo estuviera recibiendo el mensaje equivocado y el corazón del pueblo se estaba apartando. No adoraba a Dios como tenía que adorarlo, estaba siendo descuidado. Es una llamada de atención muy similar. La llamada de atención es justamente para ilustrar, mis hermanos y mis hermanas, está ilustrando las implicaciones espirituales que tiene cuando las personas abusan de su autoridad dándole privilegios a otros, viendo a unos mejor que a otros, abusando de su posición. Eso es en atender a la engordada, tomar la grosura, que es la vitalidad, tomar la lana, que es la parte material, para vestirse a sí mismo. Eso es un abuso. ¿Qué hace esto? Que al concentrarse en unas personas, en un grupo de personas, entonces, al descuidar alimentar a las otras, hace que las otras se enfermen, que las otras estén débiles y se mueran. ¿Cómo se puede enfermar una oveja en una congregación cuando se le dedica mucho a la engordada atención? Bueno, porque resulta que tal vez un pastor va a predicar de acuerdo a lo que quieren oír los oídos de aquellas personas que dan más dinero, pero que no se quieren sentir ofendidas con la predicación.
Mis hermanos, hoy en día hemos visto, o no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay iglesias que funcionan bajo juntas administrativas. Entonces un grupo de hermanos viene, contrata a un pastor, lo sacan a- al mercado, se contrata pastor tal, necesitamos tales y tales requisitos, como quien contrata a un gerente. Cuando estas personas que son las pudientes, que tienen la autoridad de una iglesia, contratan a un pastor, generalmente este pastor va a predicar en la línea, no siempre, pero generalmente va a predicar en la línea que los patrones le están indicando. Para que no lo despidan. Porque en estas iglesias les dan casa, les dan carro, les dan la alimentación, les pagan la luz, los estudios de los chiquitos. Entonces esta persona no va a hacer un llamado profundo al arrepentimiento, ni va a tocar ciertos temas, sino que se tiran a temas muy generales. Eso pasa también en las iglesias de la prosperidad, donde las personas están beneficiando de esas personas que están ofrendando, de esas personas que están diezmando, especialmente si las ofrendas y los diezmos son muy jugosos. No quieren ofender a las personas. Entonces, como no quieren ofender a esas personas que son las que están participando en la parte económica más fuerte de la iglesia, de la congregación, descuidan a las otras. Las otras se tornan débiles. ¿Por qué? Porque las otras no reciben el mensaje correcto para poder apartarse del pecado. Entonces él le refiere esta llamada de atención, la cual vamos a comparar nosotros con una parábola que el Señor da en Lucas capítulo 12 y la vamos a desarrollar un poquito. Les invito a que me acompañen a Lucas capítulo 12 del verso del 16 al 21. Y aquí vamos a ver una idea de este tipo de pastores y de este tipo de relación espiritual entre maestro y, y discípulo. Dice el verso 12 el verso 16 de Lucas 12, dice, y le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Aquí lo que vamos a ver nosotros es cómo ve Dios la parte material en relación a lo que nosotros tenemos que tener para con Él, esa comunión para con Él. Está hablando de un hombre que estaba ganando mucho dinero, que estaba pensando agrandar los graneros para poder guardar todo lo que estaba ganando, cómo estaba siendo prosperado. Él estaba enfocando en eso. Entonces el texto dice que este hombre pensaba dentro de sí. Cuando el texto dice que él está pensando dentro de sí, el mensaje que hay ahí es que él no está pensando conforme a la voluntad de Dios, sino que está pensando conforme a su opinión. Él está poniendo sus esperanzas, él está poniendo su confianza en lo que él genera materialmente. ¿Por qué lo explico desde lo que acabamos de hablar? Porque resulta que los pastores que acabamos de mencionar, que se toman la grosura de las engordadas y se toman la lana de las engordadas, están confiando en sí mismos y en lo que obtienen de manera material de estas ovejas. Ese es el pensamiento interno. Es el pensamiento de aquel fariseo que estaba orando con el Señor y le decía al Señor, gracias Señor por lo que yo soy, gracias porque no soy como este publicano, yo sí oro, yo diezmo. Él está pensando en sí mismo, en lo que es la justicia para él y está pensando dentro de la justicia para él en la parte material. Eso es el hoy, mis hermanos y mis hermanas, en los tiempos de la Odisea, que es lo que estamos viendo ahora, en los tiempos de la prosperidad, cómo la mayoría de los púlpitos están concentrados en la grosura y en la lana. Y dijo, hablando del hombre, que está hablando consigo mismo, no con Dios, dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos. Quiero subrayar la parte haré porque él en ningún momento está tomando en cuenta lo que Dios quiere, en ningún momento está tomando la voluntad de Dios, no está tomando en cuenta los planes que Dios ha dejado en los escritos. Para este caso sería lo que está en la Torah, los escritos de
de Moisés, que son el Pentateuco, los profetas y los libros sapiensales, lo que es el Antiguo Testamento. No lo está pensando, no está hablando de una persona sacerdote, pero el Señor está hablando de una persona interesada en lo material, en la grosura y en la lana, si fuera el caso de los sacerdotes. Y él que está diciendo haré, se lo atribuye a sí mismo. Esto es lo que voy a hacer. Estos son mis planes. Y dentro de mis planes diré a mi alma. Le va a hacer un llamado a su alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahí está la confianza en la parte material. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Una de las personas que experimentó la ira de Dios cuando pensó así fue Nabucodonosor. Nabucodonosor, cuando Daniel le interpretó el sueño, y por eso tenemos que pensar en Nabucodonosor como rey y como pastor. ¿Por qué como rey y como pastor? Porque el rey se convierte de una manera simbólica también en el pastor de un pueblo. Es el que tiene que cuidar por el pueblo, es el que tiene que velar por el pueblo. Y Dios le había advertido a Nabucodonosor a través de Daniel que no se olvidara de dónde él había salido y quién lo había puesto donde estaba, que lo que él hacía y lo que él tenía era por obra de Dios. Bueno, Nabucodonosor está caminando una vez por el palacio, había pasado un año de la advertencia de Daniel, cuando vio todo dice Nabucodonosor que gracias a él y a la grandeza de él, todo lo que había hecho y todo lo que había adquirido. Y ahí mismo Nabucodonosor le es quitado el respaldo de Dios. Tomemos en cuenta que Nabucodonosor era un rey pagano, no era ni sacerdote, ni era profeta, ni era una persona que guiara espiritualmente al pueblo, pero estaba para cuidar dentro del marco de lo que él permitió al pueblo ir en cautiverio, para cuidar de ese pueblo aún en medio del cautiverio. Nabucodonosor se olvidó de esto, se echó a sí mismo el tributo, la gloria se la echó a sí mismo y Dios le quitó el respaldo y quedó como una bestia durante 7 años comiendo incluso del zacate. Bueno, eso es lo que sucede hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, cuando aquellos hombres se levantan a sí mismos y llegan a olvidar que es Dios el que les permite, equivocados o no, sinceros o no, aunque sean personas que no están alineadas en la parte de la predicación a la Biblia, si están donde están es porque Dios lo permite. Y vamos a ver más adelante una oveja a la cual Dios le llama la atención justamente en relación a eso. Las ovejas que se acercan al pastor equivocado, porque tienen el corazón equivocado. Continuando con esta oveja de hoy, para poder entender lo que estamos estudiando de esta oveja y de los pastores, en esa relación de uno a uno, este hombre empieza a levantar, dentro de la parábola que el Señor está diciendo, empieza a levantar una autoglorificación. En esa autoglorificación habla de los bienes que tiene guardados y le llama la atención a su propia alma y le dice, repósate, come, bebe y regocíjate. Antes de continuar con el texto de Lucas capítulo 12, versos 16 al 21, necesitamos meternos en el problema que se estaba dando acá. Y una de las personas que nos puede enseñar a nosotros a este problema, a verlo de manera profunda, de manera puntual, es Salomón. Salomón fue un hombre que Dios le dijo que pidiera todo lo que quisiera, que se lo iba a dar sin reservas. Salomón, siendo un hombre jovencito, cuando fue llamado por Dios a servir al pueblo de Israel, él lo único que dijo que él no podía hacer porque era muy joven, que necesitaba la ayuda de Dios y por tanto él no iba a pedir otra cosa más que sabiduría. Eso es lo único que yo quiero, poder guiar con sabiduría a este pueblo. Y Dios le dice, bueno, te voy a dar la sabiduría y como no pediste lo demás, te voy a dar todo lo demás. Porque Dios le plació. Pero una vez que Salomón obtiene absolutamente todo, tiene una llamada de atención de parte de Dios, porque Dios siempre nos advierte a nosotros, mis hermanos, a usted, a mí, de muchas maneras. Advierte a los pastores, advierte a las ovejas, dentro de las que nosotros también somos ovejas. Nos advierte a todos de lo que Él no quiere y las consecuencias que se van a recibir cuando se hace lo que Él no quiere. Nos advierte a nosotros de lo que Él sí quiere y las bendiciones que vamos a recibir cuando hacemos lo que Él quiere. Siempre advierte. Salomón fue llamado
a cuidar tres puntos en particular muy importantes. No parecerían importantes para nosotros, pero eran importantes para Dios. No vaya a Egipto, le dice, no vuelva a Egipto. Volver a Egipto, aunque Salomón nunca estuvo en Egipto, se refería a que el pueblo que había salido de Egipto, que había salido de la idolatría, que había salido de ese cautiverio, no regresara. No regresara tal vez no como el pueblo, sino en la figura de Salomón, lo cual Salomón hizo. Porque volver a Egipto es como cuando nosotros volvemos a resolver como resolvíamos antes. Volvemos a tomar decisiones como las tomábamos antes. Aquellas personas que antes para resolver un problema económico recurrían a los bancos, a las deudas, a las tarjetas y dejaron de hacerlo, pero de pronto se ven presionados y vuelven a lo que estaba antes. Aquellas personas que tal vez en un trabajo optaban tal vez por entrar a las huelgas, por entrar a estos sistemas actuales que hay de presión contra un patrón, o sea, privado o sea público, y vuelven a eso y no confían en que Dios pueda suplirle las necesidades. Eso es volver a Egipto. Volver a Egipto es volver a decidir como decidía antes, volver a pensar como pensaba antes. En palabras básicas, claras, es volver el perro al vómito o la puerca a volver a embarrialarse en el fango. Es regresarse a lo que éramos antes. Él le dijo a Salomón, no se vaya para allá. Pero Salomón lo hizo. Le dijo, no compre caballos, porque los caballos representan guerra. A Salomón no se le llamó a que tuviera un reinado de guerra, sino un reinado de paz. Ya su padre David había pasado por un reinado de guerra. Dios lo había respaldado, pero a Salomón se le llamó para que tuviera un tiempo de paz y comprar caballos representaban guerra. ¿Y qué hizo Salomón? Compró caballos. Se le advirtió que no se involucrara con mujeres, que no se involucrara con mujeres ni mucho menos paganas, que desviaran el corazón de él. Y se involucró con mujeres que desviaron el corazón de él. De ahí que Salomón termina apostatando. Y quiero aclarar un punto antes de continuar. La Biblia no autoriza a un hombre que tenga varias mujeres. La Biblia llama al hombre que sea como en el Edén, que tenga una sola esposa. El hecho de que los hombres en el camino hayan tenido varias esposas y que Dios lo presente es porque Dios presenta la historia tal y cual está, no esconde nada. Dios presenta todo. Y en medio de los errores, de las decisiones que los hombres toman equivocadas, Dios viene y opera en su misericordia, su compasión y su dirección. Pero no significa que aquello que el hombre hizo, que tenía 4 esposas, es lo que Dios acepta y es lo que Dios aprueba. En medio de nuestros errores, en medio de nuestras falencias, Dios viene y nos guía. Bueno, resulta que Salomón, en ese entorno, siendo él pastor de Israel por ser rey, siendo él la persona que tenía que guiar incluso espiritualmente, y cuando digo espiritualmente es porque ahí vemos a Salomón escribiendo un libro como el de Eclesiastés. Dios viene y aparta de Salomón el favor y le dice a Salomón que le va a quitar parte del pueblo que le dio a cargo. Le va a quitar 10 tribus y solo le va a dejar 2 por amor a su padre David. Pero no se las va a quitar a él por amor a su padre David, se las va a quitar en las manos de Roboán, uno de sus hijos. Y eso hizo. 10 tribus se separaron hacia el norte con Jeroboam y 2 tribus le quedaron a él, que fue Benjamín y Judá. Este Salomón, cuando él se encuentra en el proceso de análisis de su vida, de lo que él tenía que haber hecho, la advertencia que él tenía y cómo tenía que haber cuidado de ese pueblo, tenía que haberlo pastoreado, tenía que haberlo alimentado, tenía que haber cuidado de ese pueblo, y él se da cuenta de los errores que cometió, escribe un libro en medio de su tristeza y se llama Eclesiastés. Este libro no es más que un compendio de los pensamientos que Salomón tuvo arrepintiéndose de lo que hizo. Este libro está básicamente centrado todo el corazón de Salomón en medio de su arrepentimiento. Y una de las cosas que Salomón dice en cuanto a los bienes materiales, y podemos trasladarlo a la llamada que estamos estudiando de Ezequiel, la llamada a los pastores que se beneficiaban de la lana y la grosura de las ovejas, se lo podemos ver a Salomón, que se empezó a beneficiar de la parte material que Dios le dio y se separó de la parte espiritual.
concentrado en la parte material. Y podemos verlo en la iglesia de la Odisea en los tiempos actuales, cómo los pastores se están separando de la parte espiritual para concentrarse en la parte material. Por eso cuando este hombre dice que el alma tiene que apreciar los bienes que ha guardado durante años, repósate, come, bebe y regocíjate, esto nos recuerda que Salomón dijo, vanidad de vanidades, dijo el predicador es él, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Quién está hablando? Está hablando Salomón diciendo que él tenía absolutamente todo, pero que en medio de todo lo que él tenía, él lo que había descubierto es que todo lo material es vanidad, que lo material es irreal, la vanidad es vacío. Y cuando dice vanidad de vanidades es vacío de vacíos. Que usted y yo podemos tener todo lo material, si el corazón está vacío, nosotros vamos a mantenernos en un vacío. Escucho muchas veces a personas que dicen, estoy muy estresado, estoy terrible, necesito irme para la playa, necesito irme para pasear, necesito irme para otro país. Van a otro país, van a las playas, van a pasear, van a las fiestas que de los amigos, entran en una vida social muy activa, pero cada vez que regresan a la casa regresan a un vacío donde el problema está ahí, donde no han podido resolver nada porque el alimento no fue espiritual, sino fue solamente material. Por eso es que Salomón dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad, todo lo que está debajo del cielo, no lo que está en el cielo. Pero aquí todo es vanidad, o sea, vanidad es que todo es pasajero. Es como que usted vea una pompa de jabón, la ve donde pasa y usted dice, qué bonitos colores, pero si usted la toca explota, no tiene nada, no quedó nada. Así es la vida cuando nosotros no sabemos realmente el valor de lo que significa el haber sido creados, el haber sido puestos en esta tierra con un propósito y el haber sido rescatados por la sangre de Jesucristo. Si nosotros no entendemos eso, nos convertimos en personas vacías, en personas vanas, que es lo que este hombre está diciendo acerca del alma, que le está diciendo descansa, reposa, porque tienes muchos bienes. Una de las cosas que Salomón dice en esta misma línea es, no negué a mis ojos, Eclesiastés 2, verso 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi recompensa de toda mi labor. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón está diciendo que yo tenía todo, de manera práctica tenía todo, todo lo que podía desear, todo lo que podía anhelar, todo en trabajo, en lo que quería, lo tuve de recompensa. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlos, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué Salomón llegó a esa conclusión? Porque no había nada de lo que hiciera que le diera satisfacción. Usted puede dedicar 10 horas, 14 horas, 16 horas al trabajo. Usted puede dedicar 20 horas, 30 horas a poder crecer, a poder prosperar. Usted puede entregar toda su vida, todo su esfuerzo, todas sus energías, que si el propósito es material, si el propósito es debajo de este cielo, si el propósito está entre las relaciones humanas, si el propósito, dentro del propósito no está Dios como prioridad, todo es vanidad. Además de eso, añade Salomón en el capítulo 5, en el verso 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, hablando en el mismo contexto que venimos hablando. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Está atacando todo lo que tenía, está atacando todo lo que le causaba placer. Atacando me refiero de que no le llenó. Está hablando de que las riquezas materiales no le llenaron, como a usted no le va a llenar el trabajo, como no le va a llenar ir a la playa, como no le va a llenar ir a pasear, si el corazón no es administrado, si el corazón no es cambiado, transformado por el Espíritu Santo. No hay nada que hacer en un corazón que es vacío y se satisface, se llena solamente con lo material.
Entonces Salomón termina este discurso donde él se da cuenta que lo que hizo no fue lo correcto, y le invito a leer el libro de Eclesiastés todo, solamente que estoy puntualizando algunas cosas para continuar con la línea de Lucas y con lo que estamos hablando de la oveja engordada, donde él dice en el verso 13 del capítulo 12, el fin de todo este discurso oído es este. O sea, una vez que lee todo el capítulo, una vez que lee todo el libro, dice, este es el fin de lo que estoy diciendo. Un hombre que apostató, estaba por acercándose a los 60 años, escribe este libro cuando tenía 55, él muere a los 60, así que lo que significa que él escribió este libro y fue el legado que nos dejó a nosotros para poder observar que por mucho que se tenga, por mucho que se trabaje, por mucho que se esfuerce, por mucho que usted tenga en cuanto a la parte material, no se va a dar por satisfecho o satisfecha porque siempre va a existir un vacío. Y el fin de todo este discurso, lo que estamos hablando ahorita y lo que vamos a estudiar, Salomón lo resumió de esta manera. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El fin de todo es temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios no es tenerle miedo. El miedo es una respuesta natural del cuerpo ante una agresión inmediata. Eso no es pecado, es natural. El miedo es natural, es algo defensivo. El temor es confiar plenamente en que lo que Dios dice va a cumplirlo. Si Dios le dijo a Salomón, no vaya a Egipto, no compre caballos, no se una con mujeres que desvíen su corazón porque esta va a ser la consecuencia, él llegó a entender que Dios cumplió lo que prometió. Y esa fue la consecuencia. Por eso le dice, teme a Dios y guarda los mandamientos. El temor a Dios es estar plenamente seguros que Dios, si dice que nos va a disciplinar, nos va a disciplinar. Si dice que nos va a bendecir, nos va a bendecir, que lo que Dios dice se cumple. Y añade Salomón, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre significa que no hay nada que lo llene más que tenerle temor a Dios y guardar lo que Dios dice, obedecer a Dios. Y añade Salomón, porque Dios traerá toda obra a juicio, o sea, no importa lo que hagamos, Dios nos va a pedir cuentas. Juntamente, toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Dios nos va a llamar a cuenta de todo, absolutamente todo. Pero resulta que, volviendo a Lucas capítulo 12, verso 16, con esta idea más amplia, resulta que una vez que el hombre le dice al alma, descansa, reposa, tienes muchas cosas, dice el Señor en la parábola que Dios le dijo, interesante, que Dios le dice a este hombre de la parábola, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. Voy a hacer una pausa aquí, mis hermanos. ¿Qué es una persona necia? Una persona necia no es una persona inconversa. Una persona necia, sea inconverso o sea converso, sea una persona creyente o no, es una persona que sabe lo que tiene que hacer correcto y no lo hace. Así que una persona necia es aquel que conoce, como Salomón, lo que a Dios no le agrada y no le importa, sino que lo va a seguir haciendo. Aquel que conoce lo que Dios dice que debe de dejar de lado y lo sigue haciendo. Ese es un necio. Y a ese necio, a esa persona que ya sabía lo que a Dios le agradaba, a esa persona que Dios le está advirtiendo directamente. ¿Cómo advierte Dios directamente? ¿Cómo habla Dios directamente? A través del Espíritu Santo. Y cuando Dios habla a través del Espíritu Santo a las ovejas, algo muy importante que el Señor dice es, mis ovejas oyen mi voz, me reconocen y me siguen. O sea que una oveja va a reconocer la advertencia que Dios está haciendo. Y si usted es oveja, indiferentemente cuál de las ovejas es, puede ser la engordada, puede ser la flaca, puede ser la perniquebrada, puede ser la débil, puede ser alguna de todas las ovejas, pero si es oveja de Dios, hoy usted está escuchando la voz del Espíritu Santo, no la voz mía, sino la voz del Espíritu Santo y la voz del pastor. Porque es lo que el Señor nos advirtió, dijo que el Consolador, que es el Espíritu Santo, nos iba a recordar lo que Él nos enseñó, nos iba a convencer de pecado y nos iba a guiar por toda verdad. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces a este hombre necio le está advirtiendo Dios directamente, diciéndole que esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. A ver si lo explico de esta manera. Usted si trabaja
10 horas, 15 horas, 20 horas y a Dios se le ocurre mañana llamarlo a cuentas, lo que está diciéndole eso no le sirvió de nada. Se quedó aquí bajo el cielo. Si usted no se congrega porque le da más prioridad a lo material, a su trabajo, a sus relaciones personales que a Dios, entonces eso se queda aquí y Dios le va a decir, venga, venga para que me dé cuentas. Si usted lo que quiere es andar de chiringue en chiringue, paseando de un lado para el otro y se olvida que Dios no negocia su día porque es el día del Señor, Él le da a usted 6 días para que haga chiringue, para que trabaje, para que brinque, para lo que sea, pero uno es de Él, sin ninguna negociación. Y usted es oveja del Señor, el Señor le está diciendo, eso de nada le va a servir. Por eso Él le está diciendo, ¿de quién será? ¿De quién será qué? Todo el trabajo. ¿De quién será todo ese esfuerzo? ¿De quién serán las cosas? ¿De quién serán sus estudios? Los títulos. ¿De qué le sirve todo si usted perdió el norte, si yo perdí el norte? Sea pastor o sea oveja. Así es el que hace para sí. Cuando dice el que hace para sí, se está hablando de todo lo que acabamos de decir, que está pensando en él y no en lo que Dios quiere. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Rico para con Dios? ¿Qué es ser rico para con Dios? Ser rico para con Dios debe de comenzar, mis hermanos, en reconocer realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros. A ver si lo planteamos de esta manera. Le voy a invitar que abra Primera de Corintios, Primera de Crónicas, capítulo 29. Porque ser rico para con Dios es reconocer realmente lo que nosotros tenemos de Él, la vida eterna, la vida en abundancia, dice el Señor, es conocer al Padre y conocer al Hijo. Y nosotros para ser ricos tenemos que haber sido buenos administradores de ese conocimiento. Y la buena administración de ese conocimiento, siendo pastores, es enseñar a las ovejas, no alimentarnos de las ovejas. Y la buena administración de esos conocimientos para las ovejas es poner en práctica lo que han aprendido. Pero la llamada de atención es para los pastores, porque ¿qué están haciendo los pastores con estas ovejas? ¿Qué les están dando? Leo Primera de Crónicas 29, verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Hay un reconocimiento de que todo es de Dios. Cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted sirve, cuando usted va a la iglesia, todo lo que haga no es suyo, es de Dios. La fuerza, la energía, la plata, lo que usted tenga es de Dios. Dios nos permite administrar eso, inclusive nuestra propia fuerza y nuestro propio cuerpo, incluso nuestro conocimiento. Porque si Dios no quisiera que usted tuviera pensamientos o que yo tuviera pensamientos, una burbujita de aire en el cerebro nos pondría a nosotros en estado de knockout. Un solo que se derramara un poquito de sangre en el cerebro, ya estamos out, estamos fuera del esquema. Así que Dios tiene misericordia con nosotros. Qué fácil sería desconectarnos del cerebro. Tal vez no solo desconectarnos del cuerpo, sino también desconectarnos del cerebro, porque todo es de Dios, todo. Usted, las cosas que le rodean, su familia, sus hijos, sus hijas, la iglesia a la que asiste, el pastor que predica, las ofrendas que da, el salario que recibe, la comida que está en la mesa. Todo, y subraye ese todo es de Jehová. Tuyo es todo. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Mis hermanos y mis hermanas, el problema que tenemos aquí, el problema principal es que la oveja engordada piensa que ella está gorda por su propio esfuerzo. Los pastores que están dirigiendo a esas ovejas engordadas piensan que las ovejas están engordadas por sus declaraciones, por sus llamadas a la prosperidad, porque saben orar con una confesión positiva. Ellos piensan que la obra de la congregación y de esas ovejas es de ellos. Y la oveja piensa que la obra de ellas es de ellas y sostienen al pastor que las está alcahueteando.
La oveja engordada se cree próspera por sus propios méritos y el pastor piensa que la bendición de esas ovejas se produce a través de ellos. Y de ahí que se glorifican ellos y se glorifica la oveja engordada. Porque no ha entendido la oveja engordada que ella es gorda, que ella es fuerte, que tiene lana y que tiene vigor porque a Dios le place. Y el pastor no ha entendido que está en la posición que está porque a Dios le place. Y cuando Dios quiera lo quita de ahí, como le pasó a Nabucodonosor, y en un solo día puede venirse al suelo absolutamente todo. Y eso es lo que le está diciendo a este hombre. Le está diciendo: usted está planeando, usted quiere decirle a su alma que guarde las cosas, que usted es próspero por sus propios esfuerzos. Pero esta noche, esta misma noche se pedirá tu alma. ¿Y a quién le va a quedar todo eso? ¿Sabe qué dice en Santiago capítulo 1, verso 17? Cuando Dios nos recuerda a nosotros, a través de Santiago, de dónde vienen todas las cosas buenas. Santiago dice en el capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que nos está enseñando a nosotros Santiago, mis hermanos, es que todo, absolutamente todo, lo bueno proviene de Dios, sea material o sea espiritual. Una llamada que hace Dios a través de Zacarías a este contexto, a esta idea que estamos estudiando hoy, dice en Zacarías 11, verso 15 al 17, toma aún los ásperos de un pastor, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a las pequeñas, ni curará a las perniquebradas, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, la desgarrará con sus pezuñas. Voy a ver si puedo explicar un poquito esto en el contexto actual. El Señor dice: yo levanto a pastores en la tierra. Yo voy a levantar un pastor en la tierra que va a hacer esto. Ahí es la llamada a los pastores. No va a cuidar a las perdidas, no cuidar a la pequeña, no va a cuidar a la perniquebrada, no va a cuidar a la cansada. No, no le interesan esas. Él se va a preocupar por la gorda nada más, por la engordada. Por esa es la que se va a preocupar. Porque es lo que dice el verso en la parte azul, sino que comerá la carne de la gorda y desgarrará sus pezuñas. O sea, esa es la concentración que va a tener. Cuando nosotros pasamos la pandemia, mis hermanos y mis hermanas, ¿cuántos pastores se preocuparon por las débiles? ¿Cuántos pastores se preocuparon por las personas que no estaban siendo asistidas, estaban en su casa, pero que tal vez no ofrendaban o no ofrendaban la cantidad que los más grandes ofrendaban? ¿Cuántos fueron descuidados? ¿Cuántos pastores agarraron y dijeron: voy a buscar una alternativa para llevar el mensaje durante esos 3 años de pandemia, aunque sea por teléfono, aunque sea por mensaje, aunque sea por Zoom? Tengo que hacer algo, pero yo no puedo descuidar a la congregación del Señor porque a mí me toca no abandonarlas en este tiempo. Pero resulta que mis hermanos y mis hermanas, muchos pastores cerraron las iglesias del Señor y se olvidaron de las ovejas. Algunos mandaban nada más a buscar el diezmo, a buscar la plata, y olvidaron de la necesidad espiritual, emocional que tenían esas personas durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que él está diciendo: levanto pastores de esta forma. Entonces, ¿por qué Dios levanta pastores de esta manera? ¿Por qué Dios permite que hayan pastores insensatos, aprovechados, que no buscan a la perdida, que son parte de las ovejas que vamos a estudiar, por cierto, a la perniquebrada, a la cansada? ¿Por qué no buscan a estas personas y Dios permite que esté ahí? Por una razón, mis hermanos, que vamos a estudiar más adelante para ver qué clase de oveja es usted, que decide estar en un lugar simple y sencillamente porque le están ofreciendo algo material, que decide estar en un lugar simple y sencillamente porque le están levantando su humanidad, su ego, elogiándolo, y no por la palabra, no por los mandamientos, no por conocer a Dios, no por temer a Dios, sino simple y sencillamente por tener un estatus donde digan: wow, qué maravillosa es.
esta persona. Eso es lo que quieren, un estatus. Hay gente que llega a lugares donde se sientan semana a semana a la par de las personas y no saben ni quién se llama el que está a la par, ni quién se llama, cómo se llama el que está atrás o adelante. No saben ni cómo se llaman las personas que los rodean inmediatas. No saben eso porque no llegan realmente por la palabra, llegan simple y sencillamente por un mensaje que les deposite prosperidad en sus corazones y llegan como a hacer un pacto con Dios. Y Dios no acepta cohecho. Pero yo le pregunto a usted, al que me está escuchando acá, y al que me escucha por YouTube, dígame la semana pasada quiénes se sentaron a la par suya, atrás y adelante, a los lados. Dígame los nombres. ¿Qué sabe de estas personas? Porque podría ser una oveja engordada, usted que nada más llega a alimentarse para sí y no a compartir con los hermanos, a hacer coinonía con los hermanos, porque no le interesan los hermanos, lo único que le interesa es cumplir con un rito semanal. Podría ser la oveja engordada. Y Dios dice, ahí le puse un pastor para que ese pastor la administre. Es un mal pastor, es un necio, pero usted quiere estar ahí. ¿Para qué? Para que nos conozcamos a nosotros mismos. A ese pastor el Señor le dice pastor inútil. Le dice en Zacarías, continuando con la lectura, ay del pastor inútil que abandona el ganado. Abandona a los demás. La espada será sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Qué es lo que está hablando esto? ¿Qué es el simbolismo que está haciendo esto? Mira qué interesante, porque cuando usted estudia esto, usted dice, qué raro, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el brazo con un pastor? O sea, ¿qué tiene que ver el ojo derecho con un pastor? Porque le está hablando a reyes, le está hablando a guerreros. Cuando los guerreros iban a luchar, una de las cosas que los guerreros tenían que saber hacer, especialmente para defender al pueblo, era saber utilizar el arco y la flecha. Para que a lo largo, donde venían los enemigos, pudieran atacarlo con el arco y la flecha. En el caso de los pastores, si viniera un animal, un depredador, con el arco y la flecha. Para que la flecha diera directamente en su objetivo, entonces él tenía que ver con el ojo derecho y estirar el arco con el brazo derecho con mucha fuerza para poder apuntar y disparar. Si una persona no tenía el ojo derecho y su brazo derecho estaba endurecido, entumecido, no podía defenderse ni podía cazar. Lo que le está diciendo a estos pastores, en los cuales están reflejando los reyes y donde está reflejado usted y estoy reflejado yo, nos están diciendo, si usted no abandona esa conducta, le voy a quitar la capacidad de defenderse y la capacidad de defender al rebaño. O sea, le voy a quitar, diría en el libro de Apocalipsis, le voy a quitar el candelabro. Y cuando a usted y a mí nos quitan el candelabro, que sería la flecha para atacar y la flecha para defendernos, con el brazo en el arco, ¿sabe qué nos están quitando? Nos están quitando la capacidad que Dios da a través del Espíritu Santo para tener entendimiento. Nos está quitando la capacidad a través del Espíritu Santo para defendernos, la capacidad del Espíritu Santo para discernir, que fue lo que le pasó a Saúl cuando se le apartó, dice Jehová, y entonces él decía, y ahora ya Jehová no me habla, pero ni en sueños, ni por profecía, ni por el Urín, ni el Tumín, o lo que le pasaba también a Sansón, que se apartó del Espíritu Santo y dice que no se dio ni cuenta. Entonces usted empieza a ver estas personas que se han metido tanto en el discurso de la prosperidad, de la confesión positiva, que cada día explican, cada día enseñan más cosas estúpidas. Y perdón que utilice esa palabra, pero dicen cosas estúpidas. Y entre más hablan, más estupideces dicen. Y usted dice, ¿pero qué pasó? Si esta persona estaba bien ubicada, esta persona enseñaba bien, ahora le sale cada tontería porque Dios le quitó el discernimiento, porque Dios le quitó la potencia del brazo, porque Dios le quitó que él pudiera ver por el ojo derecho. O sea, simboliza, mis hermanos, que el liderazgo que Dios pone, porque todo lo bueno viene de Dios, representa que estas personas insensatas pierden la capacidad de guiar al pueblo en sabiduría, en compasión y en bienestar, porque tienen sus propios intereses. Le quita esa sabiduría, le quita esa capacidad. Entonces, cuando él está llamando la atención a estos pastores, hablándole del cuidado de sus ovejas engordadas, mis hermanos y mis hermanas, lo que Dios está pronunciándose es un juicio
sobre estas personas que de rebote está afectando a las ovejas. Porque Dios no va a permitir que ese pastor continúe con esa conducta, ni va a permitir que la oveja continúe con esa conducta. La imagen de la espada en el brazo, mis hermanos, o la muestra de que le va a quitar la espada, no es más que decirle: ustedes ya no tienen mi apoyo, ustedes ya no tienen mi soporte. ¿Qué fue lo que le pasó justamente a Saúl? Cuando Saúl vino aquel hombre grandote de casi 3 metros, Goliat, y empezó a gritar y a gritar: ¿quién va a venir contra mí? Envíenme a un paladín, yo voy a pelear con ustedes. Saúl no quería. Saúl sabía que el favor de Dios lo había perdido. Él tenía miedo. Tenía miedo de morir en las manos de Goliat. ¿Por qué tenía miedo? Si tiene a Dios Todopoderoso, porque sabía que Dios lo había dejado de lado. Así que, mis hermanos, este pasaje de Zacarías es una advertencia a los líderes espirituales utilizando cosas materiales. Y es un recordatorio a los creyentes, las ovejas, a tener el cuidado de discernir a qué líder está siguiendo. Debe seguir al líder que actúe conforme a la voluntad de Dios. Pero voy a plantear algo sobre la autoridad. Y una vez que planteo algo sobre la autoridad, esto nos enseña a nosotros a qué líder debo prestarle atención, a qué pastor debo prestarle atención, porque podría caer en el error de pensar que yo debo de dejar de lado a cualquier pastor, a cualquier líder, pero el Señor no me está diciendo eso. El Señor me está diciendo que yo sepa discernir, pero yo no puedo discernir si el Espíritu Santo no me está guiando, si mi conciencia se está cauterizando. ¿Sabe qué dice Pablo en Romanos para analizar esto de la obediencia? En el capítulo 13, en los versos 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué implica esto? Los guías espirituales, también los reyes, cualquier autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que el que se opone a la autoridad, a lo que Dios ha ordenado, se resiste, y los que se resisten acarrean condenación a sí mismo. El pasaje, mis hermanos y mis hermanas, lo que está subrayando es la obediencia a las autoridades, pero no significa que debemos de obedecer ciegamente. Debemos de tener cuidado a la hora que analizamos un texto. En Hechos, en el capítulo 5, en el verso 29, cuando los apóstoles están enfrentando, resulta, a las autoridades de ese momento, a los líderes religiosos, que les estaban prohibiendo predicar en el nombre de Jesús, la llamada de atención que le dijeron a ellos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Pedro. ¿Por qué? Porque lo que ellos le habían dicho a él, a Pedro y a Juan, les habían dicho que no hablaran estrictamente en ese nombre, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando ellos dicen que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, no está hablando de una obediencia ciega. No es una obediencia a aquel pastor que está hablando única y exclusivamente para su vanagloria o para su vanagloria, la de él o la suya misma, para levantarle el ego, para que usted se sienta próspero. No es eso lo que Dios quiere de un pastor. Lo que quiere Dios de un pastor es que llame al arrepentimiento, que fue lo que Jesús dijo. Cuando él dijo: el reino de Dios se ha acercado, a través de Juan el Bautista y a través del mismo Señor Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos está aquí. Cuando traen al concilio a estos hombres y les demandan que no hablen en el nombre de Jesús, a eso es lo que se está refiriendo el apóstol cuando dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando la llamada es a negar el nombre de Cristo, el mensaje de Cristo. Entonces ahí no es necesario obedecer. Lo que está diciendo, mis hermanos y mis hermanas, es que los malos pastores que administran a esas ovejas engordadas están pensando en sí mismos, y usted ni yo tenemos que seguir esa línea de pensamiento. No estamos obligados a seguir eso. Dios no nos llama a seguir esa línea de pensamiento, porque lo único que está haciendo es levantándole el ego al pastor, levantándole la gloria al pastor y no a Cristo. Y por lo tanto la oveja engordada se está sintiendo bien, se está sintiendo contenta con ese tipo de mal pastor, porque la oveja engordada y el pastor necio están intrínsecamente relacionados por falta de obediencia. ¿A quién? A Dios, a sus mandamientos.
Eso genera una cadena de irresponsabilidades de parte del pastor y de parte de las ovejas que deja de lado a las ovejas más débiles. Así que mis hermanos y mis hermanas, leo el siguiente verso y lo dejo ahí. Explico las ovejas que siguen porque después de aquí vamos a las ovejas débiles. Al concentrarse tanto en la oveja engordada y la oveja engordada concentrarse tanto en sí misma, se olvidan de las demás ovejas que son las que menciona a partir del verso 4 Ezequiel en el capítulo 34. Dice, y esto lo vamos a estudiar la próxima semana y después hasta enero la que sigue. No fortalecisteis a las débiles. Ahí está la segunda oveja que vamos a estudiar. No curasteis a la enferma. No vendasteis a la perniquebrada. No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Como eso hicieron, como estaban únicamente concentrados en su bienestar, en alimentarse, en enriquecerse, en agarrar y no recuerdo cómo se llama eso cuando se le quita la lana a las ovejas, pero en quitarle la lana a las ovejas para su propio beneficio, en lugar de estar pensando en guiar esas ovejas para alimentar a otras ovejas, para favorecer a otras ovejas que son más débiles, como está el caso de la enferma, la perniquebrada, la descarriada y la perdida. Y en lugar de hacer eso, las ovejas estas que fueron abandonadas andan perdidas sin pastor, porque el pastor está preocupado por la gordita y preocupado por la lanita y está preocupado por sí mismo. Por esa razón dice el verso 5, andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Cierro con esta imagen. Estas son las ovejas que vamos a estudiar en ese orden. Las débiles, que es la segunda. La enferma, que es la tercera. La perniquebrada, que es la cuarta. Y la perdida o extraviada, esas son las que estaremos estudiando. Así que vamos a iniciar el lunes próximo con las ovejas débiles y nos vamos a concentrar en el mensaje alrededor de ellas. Espero haber sido claro. Espero haber transmitido el mensaje de esta oveja engordada y de las que siguen, entendiendo que aunque las ovejas están fallando, que aunque las ovejas se están equivocando, aunque las ovejas están sufriendo, la llamada principal de atención es a los pastores. Que eso fue lo que pasó a Israel. Israel descuidó al pueblo. Pero cuando usted dice, ¿cómo Israel descubrió al pueblo? Pastor, no entiendo lo que usted me está diciendo. ¿Cómo Israel descubrió descuidó, perdón? Israel descuidó al pueblo. Déjeme decirle a quién descuidó Israel. Los sacerdotes descuidaron al pueblo de Israel y el pueblo de Israel por consecuencia descuidaron a las naciones. Dios le dijo a Israel dónde tenía que instalarse. En la vía de Imari, en la vía del mar, tenía que quedarse en un punto central que se conoce hoy como Jerusalén, donde venía la gente que venía del norte, de la zona de Mesopotamia, hacia Egipto para hacer comercio y de la zona de Egipto hacia Mesopotamia para hacer comercio. Entonces esas personas que estaban en una actividad económica entre un pueblo pagano y el otro, tenían que recibir un mensaje de parte de Israel. Y ese mensaje ellos lo obviaron, no lo dieron. En lugar de estar hablándole a la gente lo que Dios quería de la humanidad, para que fueran benditas todas las familias, bajo la promesa que se le dijo a Abraham, ellos descuidaron eso. Se involucraron, se metieron en la idolatría, se metieron en la parte económica que tiene que ver de las naciones y descuidaron los que les tocaba darle, la enseñanza que le tocaba darle a ese pueblo. Donde el Señor le dice en el Nuevo Testamento que hay otros rebaños, que hay más rebaños, no solo los judíos, sino que hay más rebaños y que a esos rebaños él iba a venir porque los pastores las habían descuidado. Y eso produjo ovejas débiles, ovejas enfermas, ovejas perniquebradas que están perdidas, extraviadas entre las naciones. Eso es lo que vamos a hablar la otra semana. Me despido de los que me estén escuchando o los que me vayan a escuchar a través de YouTube. Así que muchas gracias y me quedo con
la clase. Dejo de compartir y a ver, ya esto está aquí, dejo de grabar.